Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por atender a otra invitación del Club de Gestión de Riesgos de la República Dominicana para seguir nutriendo nuestro conocimiento en materias de riesgos. En esta ocasión, este es el tercer webinar de la serie de webinars que hemos diseñado para todos ustedes. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre regulación, cumplimiento y gobernanza sobre la inteligencia artificial de la mano de dos expertos de origen europeo, españoles, que nos van a nutrir de sus experiencias, de sus opiniones, y vamos a compartir un momento de grandes enseñanzas. Esta presentación estará a cargo de los señores Lucas Acevedo, quien es consultor especializado en gestión de riesgo de crédito, con experiencia en inteligencia artificial aplicada a las finanzas. Tiene una trayectoria probada en transformación digital y en estrategia de negocios y optimización a través del análisis avanzado de data. Y también está con nosotros el señor Fernando Valles Barbudo, quien es profesional con más de 18 años de experiencia en el mundo de consultoría de negocios en riesgos financieros y no financieros. También en la parte de regulación bancaria y cumplimiento. Tiene una vocación eminentemente cuantitativa y funcional, con conocimientos profundos de las regulaciones, normativas y estándares internacionales que soportan su práctica internacional. Como saben, igual que las sesiones anteriores, tenemos previsto en los últimos 20-25 minutos preguntas en donde ustedes nos las pueden hacer a través del botón de preguntas y respuestas y nosotros se las hacemos a nuestros expertos. Esperemos que esta presentación sea de su agrado y que sea de valor para sus funciones cotidianas. Sin más, le dejo al señor Lucas y a Fernando la palabra. Bienvenido. Pues muchas gracias. Gracias por la bienvenida. Bueno, pues de otra forma, gracias al Club de Gestión de Riesgos de la República Dominicana, ¿no? Por tener a bien pues, poder realizar esta presentación sobre nuestra experiencia en Europa, ¿no? Sobre estos conceptos, ¿no? De inteligencia artificial que tan en boga, ¿no? Están actualmente. Y agradecer pues, a toda la organización la calidez que nos ha transmitido en la organización de este evento, ¿no? Em, bueno, pues de este webinar, la intención tanto de Lucas como mía es pues eso, el transmitiros de manera sucinta, pero a la vez con detalle, los principales aspectos de la inteligencia artificial o de la normativa, de la regulación de inteligencia artificial en Europa, ¿no? Es una norma, un IA Act, ¿no? que llamamos aquí, que trasciende el ámbito de la banca, es decir, que es aplicable no solamente en banca o en el ámbito de seguros, sino también en el resto de industria, ya sean de retailer, telco, etcétera, ¿no? Todo el tipo de actividad que se pueda realizar. Y bueno, pues como digo, este es el perímetro general o el espíritu de esta normativa. Y bueno, iremos dando pinceladas en concreto también de cómo esto en la banca pues puede afectar, ¿no? Entonces, sin más dilación, y después de bueno, pues de este pequeño introducción dándole la bienvenida, ¿no? Al Club de Gestión de Riesgos, a Carlos y a todos los organizadores, pues cedo la palabra a Lucas para que empecemos con la presentación. Y muchas gracias. Bueno, También nosotros como NTT Data, ¿no? O participamos en NTT Data que comentaba Carlos, ¿no? Somos socios protectores del Club de Gestión de Riesgos de España y bueno, pues este tipo de relación recíproca, ¿no? Con República Dominicana pues nos hace especial ilusión, ¿no? El poder participar en un evento como este. Adelante, Lucas. bueno, gracias, buenos días para todos. Y bueno, si quieren, bueno, primero obviamente agradecerle al Club de Riesgos y por la invitación y bueno, espero que se lleven algo positivo y algo de entendimiento acerca de lo difícil y lo complicado que puede llegar a ser el tema de regular un tema tan complejo como la inteligencia artificial. Así que bueno, si quieren avanzamos y voy a eh, darles algunos conceptos principalmente para poder aclarar cuestiones fundamentales que trata la legislación europea, básicamente porque la legislación europea se
diferencia del intento de legislaciones que están haciendo otros países como Estados Unidos, que casualmente ayer sacaron la regulación con un enfoque de risk management sobre la IA generativa. Así que es muy importante poder entender cuáles son las diferencias, porque los ámbitos de aplicación son distintos al tener distintas definiciones. Por eso, principalmente, lo que le queremos contar es la definición del concepto de IA para la legislación europea es súper amplio, para empezar. Lo que intenta hacer es incluir a toda la tecnología que utiliza IA, ¿sí? Para definir IA, lo define como un programa informático que a través de distintos métodos de aprendizaje automático tiene la capacidad de producir resultados tales como contenidos, predicciones, recomendaciones o decisiones. Esa es la definición de inteligencia artificial. Ahora, la ley europea lo que intenta regular es más allá del sistema de los sistemas de inteligencia artificial, sino que son aquellas tecnologías que incorporan a la inteligencia artificial dentro de sus procesos o dentro de su quehacer diario. ¿Okay? Aquí, para hacer una mención especial de los métodos de aprendizaje automático, y esto afecta a la industria bancaria en su mayoría, la legislación lo que propone es que el aprendizaje automático puede ser, bien, un aprendizaje supervisado, como puede ser un credit scoring, un aprendizaje no supervisado, puede ser hacer un clustering, puede ser aprendizaje por refuerzo, eso en la banca no lo usamos mucho todavía, se usa mucho en otras áreas, pero podríamos llegar a utilizarlo, igual que deep learning, ¿no? Que se utiliza para reconocimiento de imágenes y ese tipo de cosas. Pero ¿qué pasa? Fíjense lo amplio. ¿Por qué les vengo diciendo esto? Porque lo amplio que es la legislación que quiere abarcar, todo lo que quiere abarcar, porque llega a representación del conocimiento, programación inductiva, base de conocimiento, motores de inferencia y deducción, sistemas expertos, que es muy común en la banca tener sistemas expertos, ¿sí? Los famosos sistemas expertos, por ejemplo, que tienen o originalmente tenían los buros de crédito, por ejemplo, ¿sí? O de razonamiento simbólico, que pueden llegar a ser motores de decisión. Si uno combina todo esto, dice, bueno, alguien me va a estar auditando mi motor de decisión. ¿Por qué? Porque dentro de mi motor de decisión tengo un credit scoring, tengo un sistema experto, tengo varias cosas. Entonces, y por otro lado, incluso va un poco más allá y dice, todo lo que son estrategias estadísticas también están incluidas dentro de estos métodos que hay que regular. ¿Sí? Que pueden ser métodos de búsqueda y optimización, que se usa mucho para desarrollar modelos de riesgo, ¿sí? O estimación bayesiana, que también se utiliza en modelización de riesgos. ¿Sí? Esto es importante entender. ¿Por qué? Porque, bueno, si ustedes se fijan, aquí nosotros lo que planteamos es un árbol en donde vemos las diferentes aristas que tiene la inteligencia artificial. Bueno, Estados Unidos está legislando solamente la última rama si se ve el cursor, todo lo que es IA generativa, ¿sí? Esa parte es donde está legislando Estados Unidos. No obstante, la Unión Europea está legislando a este nivel, donde incluye todo lo que estamos viendo, Machine Learning, Deep Learning, ¿sí? Incluso tiene un apartado especial para lo que se denomina, ¿no?, la inteligencia artificial de propósito general, así es como se trata en la legislación, ¿no? Que básicamente es el ChatGPT, la generación de imágenes, la generación de audio, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, esto es importante entenderlo porque a nosotros en la industria bancaria nos va a afectar en cuanto a que es diferente a lo que si el país va a adoptar una legislación parecida a la que parece asomar en Estados Unidos, o si va a tomar una más extensa y más amplia como la que tenemos en la Unión Europea. ¿Ok? No va a ser igual el día a día. Y para que se entienda con un poco más de detalle, ¿no? Que la IA es un campo de estudio general, en donde lo que se intenta estudiar ahí, bueno, son todas las capacidades que tiene un programa informático para imitar funciones de la inteligencia humana.
la diferencia con el Machine Learning, que estamos más acostumbrados a utilizarlo, es básicamente desarrollar algoritmos, ¿sí? Producir un credit scoring, hacer árboles de decisión, ¿sí? Se centra en desarrollar, darle un dato que ya tiene un label, ya tiene una codificación y que el sistema aprenda a clasificar a esos datos. Después, por otro lado, la IA generativa se centra en crear contenido nuevo, ¿sí? Básicamente, ChatGPT, que puede crear texto, o Dolly, o Midjourney, o cualquier otro de los otros sistemas que generan imágenes, ¿sí? Ahí lo que hay es creación de nuevos datos. Ahí hay creación de nuevos datos. Y eso es lo que diferencia a Machine Learning de la IA generativa. Esto es importante entenderlo porque la legislación lo separa y le da un tratamiento diferente. A pesar de que legisla todo sobre la IA, después hay deberes y obligaciones diferentes si vos estás utilizando un modelo de Machine Learning o si estás utilizando una IA generativa. ¿Ok? Muy bien. Bueno, pues continuando con las palabras de Lucas, pasamos al siguiente capítulo, que es las dimensiones en las cuales, digamos, el marco conceptual en el cual nosotros solemos trabajar esto de la IA, ¿no? En IA en general, no IA generativa, IA en general, ¿no? Entonces, nosotros lo dividimos en seis grandes dimensiones o ejes de análisis sobre los que, bueno, actuar, pensar, discutir, reflexionar, actuar, ¿no? Y empezando por el principio, bueno, pues claro, en esta presentación estaremos hablando mucho sobre regulación y la ética en la IA. Hablaremos también de la gobernanza en la IA, pero no podemos dejar de lado, ¿no?, que las organizaciones, las compañías, deben de tener, ¿no?, una estrategia de IA. Deben de estar pensando, o sea, ya estar pensando en casos de uso de IA, ¿no? Esto, cómo aplicarlo, dónde aplicarlo, cómo hacerlo, ¿no?, cómo aterrizarlo, ¿no? En casos de uso concreto, bueno, pues en mi día a día, ¿no? Luego pondremos algún ejemplo, ¿no? Pero también es importante que la organización, las personas, el capital humano, conozca la IA. Es decir, al final, esto no va de unas técnicas de un ámbito puramente tecnológico, de un ámbito puramente de IT. Esto, digamos, IT debe de proporcionar el medio, el ámbito de sistemas, pero cada uno en su negociado, cada uno ¿no?, con sus funciones, debería de estar pensando, sabiendo cuáles son el campo de juego y las posibilidades que esto ofrece, bueno, pues cómo en su negociado esto le puede ayudar en la dimensión que sea, ya sea mejorar el control, ya sea mejorar la eficiencia, ya sea bueno, pues un mundo de control de la producción, de la restricción, no, de control en el gasto. En fin, cada uno de ustedes seguro que les pueden pensar, pasa por su cabeza el uso de esto, ¿no? Por supuesto, para poder utilizar la IA se necesitan datos, ¿no? Y ya el mundo de Risk Data Aggregation, ¿no?, el mundo de la gobernanza del dato, de la calidad del dato, era importante. Pues imagínense cuando esto de manera masiva, como decía Lucas, con ciertas técnicas, se puede crear, se puede crear información, se puede crear insight a partir de datos, ¿no? Por lo tanto, es muy importante que el foco en el dato esté ahí, ¿no? Y como decía, la parte de tecnología y soluciones son muy importantes. Cada día salen nuevas versiones, nuevas mejoras. Si no es ChatGPT, Gemini, cuando no es el otro. Es decir, al final hay un conglomerado de tecnologías, de ámbitos subyacentes, para que a partir de esa base, ¿no?, de esos cimientos, en cada uno de los negociados se pueda ir creando esa casa, ¿no? Em, Aquí, como les mostramos, ¿no?, vamos a centrar la presentación en los dos aspectos que están en gris, que están con el sombreado gris, que es por una parte la regulación y ética en la IA, y por otro lado la parte de gobernanza de la IA. Pero el mensaje que queremos transmitir es que si pensamos en cómo usar la inteligencia artificial, cómo poner en práctica la inteligencia artificial en el día a día, no son los dos únicos aspectos, sino que serían dos aspectos que hay que contemplar, pero donde hay que tener en cuenta otros muchos más.
Pasamos, si queréis, o si quieren ustedes, a regulación y ética en la IA, y cedo la palabra a Lucas para continuar con esta parte. Muy bien, gracias, Fernando. Bueno, básicamente acá lo que vamos a ver es una descripción y en detalle todo lo que hace al marco regulatorio que se acaba de aprobar hace 3 meses en la Unión Europea en el mes de marzo, que es la llamada ley de IA, que básicamente lo que hace es poner en el centro de la regulación, ¿sí?, a todas las tecnologías que incorporan IA, ¿no? O sea, es universal. En este sentido, porque la IA es que plantean es una definición amplia, ¿sí? Es similar a la definición de la IA que tiene la OCDE, y el espíritu de la legislación europea tiene como foco la seguridad y la legalidad, sobre todo para que se cumplan los derechos fundamentales de la Unión, ¿no? Los derechos fundamentales de la Unión es algo que está presente a lo largo de toda la legislación. Recuerden que los derechos fundamentales de la Unión es el derecho a la dignidad, el derecho a no ser discriminado, el derecho a la igualdad, el derecho a la libertad y la seguridad, ¿sí?, a la solidaridad, el derecho a la justicia. Todos esos ítems que están dentro de los derechos fundamentales es lo que intenta preservar esta ley de la IA. ¿Por qué? Porque se ve el legislador, desde la Comisión Europea, se ve que hay un potencial enorme de la IA para disrumpir todos estos derechos fundamentales. Entonces, el objetivo es, primero, dar esa seguridad, ¿sí?, que no se van a violar los derechos fundamentales de la Unión. Segundo, que haya una certeza legal y una mejora en la gobernanza. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a permitir que se pueda impulsar lo que es la innovación y la inversión. Y por otro lado, crear un mercado único. Ese es el objetivo de la regulación. ¿Okay? Crear un mercado único de aplicaciones en donde esas aplicaciones se puedan utilizar indistintamente más allá del país que sea. No obstante, esto es súper complicado. ¿Por qué? Porque tenés 27 países, de los cuales tenés muchos países que tienen idiomas diferentes, con los cuales idiosincrasias diferentes, entonces suele ser bastante complicado que se creen empresas que utilicen IA y que esas IA pueden ser utilizadas en todos los países de la Unión por estas diferencias, ¿no? Que eso no pasa en Estados Unidos, que el mercado es uno solo, la cultura es una sola y no hay barreras idiomáticas, cuando aquí sí las tenemos. Entonces, ese objetivo está tratando de facilitar esa posibilidad, ¿no? Y dentro del contenido, lo que tenemos es, bueno, una norma que intenta cumplir y armonizar todas las otras normas que van a venir debajo, ¿no? Esto básicamente tiene que ver con que si vos comercializás una IA en algún país de la Unión, tengan las mismas normas en otro país y puedas tener algo armonizado y no tengas que tener diferentes legislaciones. No obstante, después vamos a hablar que hay la legislación permite a los países que tengan su propia legislación. Esto quiere decir, no pueden ser más laxos de lo que la normativa europea dice, pero sí pueden ser más prohibitivos. O sea, cosas que va a prohibir, hay cosas que prohíbe la normativa. ¿Sí? Hay ciertas cosas que están prohibidas para hacer con una IA, pero eso no quita que algún país de la Unión pueda prohibir incluso otras prácticas de la IA. Esto también deja a la legislación bien en claro que se puede hacer. Después, por otro lado, para ir más rápido, a ver, ¿qué otras cosas plantea? Hay requisitos específicos para todo lo que es una IA de alto riesgo. Esto es porque la normativa se enfoca en un ámbito de control de riesgos. ¿Sí? Lo plantea como dice, bueno, yo quiero asegurar que no se violen los derechos fundamentales de los ciudadanos, entonces lo que voy a hacer es voy a calificar a todos los sistemas en una pirámide de riesgos, donde cada
IA que tenga más riesgo va a tener más obligaciones, ¿sí? Y la que tenga menos niveles de riesgo con respecto a este cumplimiento o no, tendrá menos obligaciones que cumplir, ¿no? Esto va en cuenta de que, bueno, por ejemplo, que tienen que cumplir normas de transparencia, ¿sí? Las normas de transparencia son súper importantes para la legislación. La norma de transparencia es lo que permite que el usuario o el consumidor pueda entender que está interactuando con una IA, que está interactuando con un producto que fue creado por una inteligencia artificial, que está interactuando con un chatbot y no con una persona, ¿ok? Entonces hace hincapié en esto también. Y por último, obviamente, plantea ciertas normas de monitoreo y vigilancia del mercado. Ahora, ¿a quién aplica todo esto? Aplica a todos los proveedores, aplica a todos los usuarios y aplica a todos los que son proveedores y usuarios de terceros países que cuando apliquen la IA, después el resultado se produzca o se utilice en la Unión. Con lo cual, todas las empresas que utilicen IA y que los resultados de esa IA se vean reflejados en la Unión Europea, dentro del territorio de la Unión Europea, van a estar alcanzados por esto. Esto no es menor. ¿Por qué? Pues después vamos a ver que yo les puse alguna mención particular en donde un usuario se puede llegar a convertir en un proveedor. Y esto no es menor. ¿Por qué? Porque un banco o una aseguradora que utiliza un producto de terceros, simplemente por modificar algo de una IA, puede pasar de ser usuario a ser proveedor, con lo cual asume todos los compromisos que tiene un proveedor. Y eso puede afectar mucho a la industria bancaria o a la industria de seguros. ¿Sí? Esto sería para que tengan idea cuáles son los objetivos, cuál es el contenido de la norma y a quién aplica, ¿no es cierto? Bueno, ahora, ¿cuáles son los próximos pasos? Bueno, acaba de ser aprobada en diciembre. Se acordó que se publique la IA y todos los procesos administrativos, se aprobó en marzo y ahora tenemos hasta 2026 para hacer una adecuación en todos los países miembros que tienen que promulgar sus leyes nacionales, promover e implantar los consejos nacionales de relevamiento y control de la IA. Acá en España va a estar en la oficina, va a estar en La Coruña, ¿sí? Y bueno, tenemos de acá a 2 o 3 años para que entre en vigencia toda la legislación nacional. Cada país va a tener que tener su propia legislación sobre la IA. ¿Ok? Bien. ¿Cómo se distribuye toda la información que hay dentro de la legislación en los distintos o en los principales impactos que genera, ¿no? Primero, la legislación plantea que hay prácticas prohibidas, ¿sí? Que hay sistemas de alto riesgo, hay obligaciones de transparencia para ciertos sistemas. Estos sistemas que son considerados de alto riesgo tienen que cumplir unas normas más duras sobre el tema de la transparencia, de cómo se toman las decisiones o cómo se generó la decisión o el producto que generó esa IA. ¿Sí? Hay medidas de apoyo a la innovación en donde dejan que ciertas empresas o pymes puedan hacer ciertas pruebas dentro de la Unión, se genera un sandbox, ¿no? Un lugar de pruebas para que las pequeñas y medianas empresas puedan hacer pruebas y tener sus desarrollos de IA, ¿sí? Afecta también a todos temas de gobierno, obviamente. El uso de la IA por parte del gobierno está muy influenciado por los malos usos a escala de los valores europeos, por ejemplo, de lo que hace el gobierno chino, ¿no? En donde utiliza la IA para hacer identificación biométrica en la vía pública y hacer control social con eso. Por eso prohíbe ciertas prácticas para que el gobierno no pueda hacer esas cosas. Después hay temas de sistemas de bases de datos para registrar todos los sistemas de IA que se van a generar. Hay seguimientos en toda la cadena de valor de producción. Ustedes dicen, bueno, ¿y esto por qué me importa? No, esto es súper importante para la industria bancaria porque puede ser que vos seas un usuario, hagas alguna transformación, utilices algo y eso te transforme en un proveedor. Entonces eso puede ser muy importante cómo la legislación
toca cada uno de los puntos de la cadena de valor de producción de una IA, ¿sí? Hay códigos de conducta, cómo se tienen que conducir ante ciertos grupos vulnerables, ¿sí? Obviamente hay temas de confidencialidad y de sanciones, y hay delegación de poder y procedimiento del comité que resguarda que se cumplan todas las cosas que impone la ley sobre este tema, ¿sí? Esto es a marco general, que es todo lo que tiene la legislación, y vamos a ver algunas cuestiones particulares que son relevantes para nosotros para poder tener una idea de cómo lo podemos traducir y cómo nos puede llegar a afectar a nosotros en la industria financiera, ¿no? Básicamente lo que le decía, el reglamento o la ley es un reglamento con orientación a riesgos, básicamente. Esto quiere decir que a medida que cada sistema tenga un riesgo más grande sobre afectar los derechos fundamentales de la Unión, va a tener ciertas prohibiciones en ciertos casos, y en otros casos va a tener una conformidad, va a tener que cumplir con muchas otras reglas para poder ser admitido para su uso, ¿ok? Y estos son los niveles de riesgo, ¿no? El nivel inaceptable, que son cosas que están prohibidas. Después está, y a nosotros nos afecta todo el tema de lo que son los sistemas de alto riesgo, los sistemas de riesgo limitado, y tenemos los de riesgo mínimo, que no tienen ninguna obligación. Pero, por ejemplo, para que tengan un caso, riesgo limitado son chatbots, ¿sí? O categorizaciones biométricas, ¿no? Ahí no hay problema. Por ejemplo, cuando vos desbloqueas tu teléfono y eso no tiene mucho, no afectación a los derechos. Sí, el uso posterior que se puede dar a eso, pero en principio es de uso privado, todo es diferente a, no sé, por ejemplo, el uso de información de tus datos biométricos en tiempo real a través de una cámara en un lugar público, ¿ok? Eso estaría prohibido, quedaría en el ámbito del riesgo, que es inaceptable, ¿no? Esta vigilancia masiva, ¿no? La manipulación de comportamientos que puedan causar daños, eso también, que tiene que ver con esto de, por ejemplo, darte una IA que te pueda dar cómo construir una bomba, o cómo hacer daño, o cómo, no sé, cómo envenenar a alguien, cómo hacer un veneno con productos caseros. O sea, ese tipo de cosas también son temas que están prohibidos. El más común acá es el social scoring, ¿no? Esto que hablaba de China, ¿no? Que utiliza el reconocimiento facial con datos biométricos online o en tiempo real para identificarte en la calle. ¿Eso quiere decir que están prohibidas las cámaras? No, lo que está prohibido es que a través del uso de la cámara identifiquen a la persona que está pasando con sus datos biométricos, con tu nombre y apellido, etcétera, porque eso es una violación a la privacidad, ¿sí? Entonces, esos temas están prohibidos explícitamente para el gobierno, ¿no? Que acá tienen. Después, si quieren, lo vemos en detalle, que son violación a los derechos fundamentales, ¿no? Las cosas que están prohibidas: manipulación subliminal, explotación de grupos vulnerables como los niños, distorsiones del comportamiento, daño psicológico o físico, ¿sí? Otras prácticas manipuladoras o explotadoras en adultos, que pueden ser, por ejemplo, cosas que puede ser manipulación subliminal, u otras prácticas entran, por ejemplo, si estás en un casino online y el casino te muestra propaganda de forma tal de que vos te incite a jugar cada vez más, y eso está lleno. O sea, nos vamos a encontrar con que lo que intenta el legislador legislar es súper amplio, porque puede ser desde hasta una red social, o una aplicación en un teléfono, o un videojuego, o puede ser un montón de cosas que puede ser que caigan dentro de los aspectos que están prohibidos. Entonces, después voy a hacer un poco. Bueno, y una de las cosas fundamentales está la prohibición del scoring social. O sea, eso hasta explícitamente lo dice. O sea, no puede ninguna administración pública utilizar datos biométricos o datos privados para hacer un scoring de comportamiento social. ¿Sí? Para el que no sabe qué es un scoring social, en China, por ejemplo,
Ah, y vos tenés un scoring de acuerdo a cómo te comportás. Si caminás por la calle y cruzás mal la calle y te detecta una cámara y la cámara tiene tus datos biométricos y automáticamente detectan quién sos y te pueden descontar automáticamente de tu cuenta bancaria la multa por cruzar mal la calle. Eso es algo mínimo. Y eso después te baja tu scoring social y te pueden prohibir incluso, bueno, que ya está establecido, te pueden prohibir comprar billetes de avión, te pueden prohibir comprar billetes de transporte por tren, podés no comprar en un supermercado alcohol, por ejemplo, o sea, te pueden prohibir un montón de cosas porque detectan quién sos y qué hiciste y tenés tu social score está por un nivel inaceptable para el gobierno. ¿Sí? Eso está explícitamente y es bastante complejo y aquí la legislación lo plantea explícitamente. Y para hacer un poco más de detalle, ¿no? La violación de los derechos fundamentales. Esto es cualquier cosa que afecte, sea la dignidad de las personas, sea la libertad de elegir, sea temas de igualdad, temas de equidad, temas de justicia. O sea, ahí entra todo eso, está terminantemente prohibido utilizar una IA que pueda afectar esos derechos. Lo que comentamos recién, ¿qué otra cosa está prohibido? Manipulación subliminar. Esto es lo que le comentaba recién sobre el tema de, estás, no sé, en un casino y puede ser que te estén en un casino online, que hoy por hoy hay un problema, no sé si en todos los países pasa lo mismo, pero hay muchos problemas con el juego en los adolescentes en este tipo de páginas web que son casinos online. ¿Ok? Explotación de grupos vulnerables. La explotación de grupos vulnerables tiene que ver con todo lo que es niños y discapacitados. Acá puede ser desde por ejemplo, las redes sociales que incitan a los niños a hacer a tener ciertos comportamientos, dado que los niños no pueden razonar, no pueden saber qué es lo que están haciendo, a incitar ciertos comportamientos por ejemplo, de adictivos. Todo el mundo sabe que muchas de las aplicaciones están hechas para que sean adictivas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo van a resolver? No lo sé, pero eso es lo que explícitamente dice que está prohibido. O sea, distorsiones de comportamiento, o sea, todo lo que sea que pueda causar daño a una persona. Voy a ir un poco más rápido. ¿Sí? Riesgo de daño físico o psicológico. Utilizar una IA que pueda generar, por ejemplo, una IA a una persona que es que tiene problemas de alimentación y no le puede, las distintas redes sociales no le pueden mostrar ciertas cosas para que compre que puede hacer que su comportamiento se vea exacerbado y eso haga que esa persona que tiene problemas de alimentación, ¿sí? Exacerbe ese problema, sea porque tiene una gorditud, gordo mórbido, o porque tiene anorexia, o porque tiene, o sea, aprovecharse de esas situaciones, ¿sí? Para venderle ciertas cosas a esas personas. ¿Sí? Lo mismo cuando es otras prácticas manipuladoras explotables también están dentro de eso, ¿sí? Y el scoring social que ya vemos. Bueno, vamos más rápido. ¿Cuáles son? Hay casos de uso, ¿no? de sistemas que se usan en distintos ámbitos, ¿sí? Que pueden suponer un riesgo considerado, o sea, un riesgo a un nivel alto, ¿sí? Que son, por ejemplo, identificación y categorización biométrica. Todos los sistemas que manejan infraestructuras críticas, todo eso está considerado como una IA de alto riesgo. Entonces, el que utiliza eso tiene que tener todos unos sistemas para comprobar calidad, etcétera, etcétera, que ahora después lo vamos a ver. Temas de la educación, ¿sí? No se puede, está explícitamente dicho que no se puede utilizar una IA para identificar la emocionalidad de los alumnos. Está terminantemente prohibido, ¿sí? Ese tipo de cosas.
tanto en la educación como en la contratación de personal, ¿sí? En el empleo. Y si dentro de una empresa se va a utilizar alguna IA, tiene que haber acuerdo primero con los trabajadores y con el sindicato para ver si se aprueba su uso. ¿Sí? Esto ya dentro de una empresa. Hay sistemas, bueno, la prestación de servicios públicos y privados, esos son sistemas que son complejos y tienen un nivel de riesgo alto. Todo lo que sea aplicación de la ley, ¿no? En donde una cosa es que haya un sistema que asista a un juez y una cosa es de un sistema que escriba una sentencia, ¿sí? Bueno, temas de asilo e inmigración que tengan que ver con el reconocimiento de los datos biométricos de los asilados o los migrantes, ¿sí? Temas de justicia, como les comentaba antes, todo esto son considerados de alto riesgo y tienen que cumplir una serie de medidas que tienen que ver con siempre, y la legislación lo plantea como punto central, la supervisión humana. Esto es, tiene que estar siempre para que se cumplan que la IA no está vulnerando ningún derecho fundamental. Parece que repito como un loro el derecho fundamental, pero lo dice la legislación en todos lados. Siempre está enfocada en que los derechos fundamentales no sean vulnerados. Pero si este sistema de IA que se va a utilizar es de alto riesgo, tiene que tener solidez técnica y seguridad. Cuando hablamos de seguridad estamos hablando de seguridad, ciberseguridad también, ¿no? Estamos hablando contra ataques, ¿sí? Que no puede ser que estos sistemas puedan ser vulnerados porque justamente tocan cuestiones críticas que pueden ser hasta incluso sistémicas, donde hay un apartado donde se habla sobre cuestiones sistémicas. No, otra cosa que es pionera la Unión Europea, que es todo el tema de la gestión de la privacidad y de los datos. ¿Sí? Tienen que tener todo el respeto a la privacidad, a la calidad y a la integralidad integridad, de los datos, como lo manda la legislación del GDPR, ¿no? Todo lo que es la legislación de protección de datos. Esto no va en contra de la otra legislación, sino que lo complementa y agrega cuestiones de gestión de la privacidad que ya están contemplados en la legislación de protección de datos, pero acá tiene una capa adicional dado que es un sistema de inteligencia artificial. El tema de la transparencia es súper importante. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la explicabilidad, que el cliente o el usuario pueda recibir una explicación razonable, pueda saber si le están, por ejemplo, rechazando un crédito, por qué le rechazan el crédito. Eso ya está hoy en la regulación. Pero si ahora tenemos una IA que es una caja negra, el banco va a tener que explicar cómo tomó la decisión. ¿Sí? Por ahí en un modelo de Machine Learning, un modelo logístico, un modelo lineal, es mucho más sencillo. Después, por otro lado, bueno, debe poder asegurarse la diversidad y la no discriminación y la equidad. Tienen que tener tema de bienestar social y ambiental. Esto es, van a tener que reportar cuánto de electricidad se está gastando para llevar adelante ese modelo, ¿sí? Para poder producir ese modelo. ¿Sí? Eso es un tema importante. Y el tema de rendición de cuentas, que tiene que ver que este tema de la transparencia básicamente permita que los modelos sean auditables, se puedan controlar los riesgos, ¿sí? Y que haya un equilibrio entre los riesgos y las compensaciones. ¿Ok? Bueno, lo mismo, a ver, acá para no aburrir con este tema que hace y que hace hincapié la legislación, esto es relevante, ¿sí? No está de más. ¿Por qué es relevante? Porque va a afectar a toda la industria bancaria. Entonces voy a tener que ver cómo hago para identificar riesgos con las guías que yo estoy utilizando para mi gestión cotidiana, ¿sí? Cómo tengo el gobierno de datos de esos datos que utilizan esas IA. ¿Cómo hago para minimizar estos efectos de caja negra?
¿sí? Si yo utilizo modelos de Machine Learning que no son directamente explicables, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago para minimizarlo? Tengo que tener suficientemente desarrollado todas las técnicas actuales para poder minimizar el efecto de caja negra, ¿sí? Siempre en el centro la supervisión humana, eso desde ya, para todo, la legislación plantea eso. Solidez técnica y ciberseguridad, lo mismo que hablábamos recién, ¿no? Que tiene que estar todo documentado, que los sistemas tienen que ser precisos, tienen que ser robustos y seguros ante ataques. ¿Sí? Hay, bueno, un almacenamiento de registro, hay que tener de las interacciones que tengamos con los clientes, hay que tener un registro de todo lo que se haga con las IAs que nosotros ponemos a disposición o que interactúan con nuestros clientes. Hay que tener registro, hay que tener uso, hay que tener todas las interacciones guardadas. No puede haber nada que haya sucedido entre una IA y el cliente que no quede guardado, ¿sí? Y obviamente hay que tener todo documentado. Ok, y por último, para como algo disparador también que comentábamos antes de empezar, es en toda la cadena de valor hay que cumplir un montón de requisitos para poder utilizar estas IAs, para poder vender estas IAs, para poder ser un proveedor, para poder ser un intermediario. Fíjense en el último punto, más allá de todo lo que hay que ver, después cuando reciban la presentación lo pueden revisar, no tiene mayor complejidad, sino que el punto número 13, súper importante porque hay una obligación particular que dice, bueno, ¿cuál es la obligación de los distribuidores, los que venden estos sistemas, los importadores, los usuarios o terceros? Y acá usuarios o terceros es relevante, que la legislación dice que van a ser considerados proveedores si se modifica algo de la IA que están utilizando. Y si son considerados proveedores, van a tener que cumplir con todo lo que los proveedores de IA, en este caso sería un Microsoft, sería un Google, sería un OpenAI, ¿sí? Que tienen que cumplir con toda la normativa. Si vos, usuario, banco o aseguradora, utilizás un modelo de IA generativa y lo modificás y lo tuneás con tus datos y para utilizarlo, vas a ser responsable como sería responsable un proveedor. ¿Ok? Esto es importante porque te puede afectar mucho. Bueno, y hasta acá lo dejo a Fernando para que... Muy bien, pues continuamos. Bueno, aquí queríamos recopilar brevemente, ¿no? Algunas experiencias, cosas que ya estamos haciendo desde hace tiempo y bueno, y poneros, bueno, pues delante, pues algunos de los casos concretos en banca, ¿no? Entonces, si pasamos a la siguiente hoja, Lucas, lo que vemos es que desde NTT, bueno, pues llevamos trabajando intensamente, ¿no? En esto de la IA, pues en diferentes documentos, ¿no? Eh, pero más allá de esto, ¿no? Que al final lo que hace es pues tener un pozo, ¿no? Y una experiencia bastante dilatada, ¿no? En ser pioneros de la IA, incluso antes de existir esta regulación, ¿no? Que os estábamos comentando. Si pasas a la siguiente, Lucas, lo que vemos en el caso concreto de banca es que, bueno, pues y ahondando, ¿no? En lo que es la equidad y la prevención de los sesgos y la explicabilidad, esto consideramos que en el ámbito de la modelización crediticia, por ejemplo, ¿no? En el ámbito de los modelos de propensión de marketing, ¿no? Es algo súper relevante, ¿no? Em, yo, o sea, a todos se nos ocurre, ¿no? Que evidentemente no podemos discriminar por razones de sexo, por razones de religión, ¿no? Por orientación sexual, ¿no? Pero es evidente, o puede parecer evidente, que si tú en un modelo de scoring crediticio discriminas por el tipo de coche, ¿no? O por el tipo por un subsegmento del tipo de coche, por ejemplo, ranchera de no sé qué tipo, no sé qué, y de ese tipo de ese clustering, ¿no? De esa categoría, el 90% de lo que hay ahí dentro son hombres, pues de manera implícita, ¿no? De manera
implícita el modelo, esa variable o conjunto de variables te está llevando a saber que en un porcentaje muy alto el sexo está incorporado dentro del modelo, ¿no? Por lo tanto, ese tipo de razones o ese tipo de sesgos, pues se suelen mirar mucho por parte de los supervisores, al menos aquí en Europa, ¿no? Por tanto, este tipo de variables y cómo correlan con la equidad, con la prevención de los sesgos, con la inclusión, con la diversidad, es algo que está muy encima de la mesa, ¿no? Y por el lado de la aplicabilidad, pues lo mismo, ¿no? Al final, em, comentaba Lucas, ¿no? Esto de la modelos caja negra, modelos caja blanca, ¿no? Al final, al supervisor, y me consta que aquí hay algunos en la sala, pues es uno de los aspectos que más le preocupa, ¿no? En Europa, por ejemplo, hay uno de los bancos españoles, uno de los importantes, que ya ha sido homologado un modelo de riesgo de crédito para IRB, ¿no? Para modelos avanzados de consumo de capital, y este modelo está hecho con Machine Learning. Por tanto, no es un escollo, ¿no? A nivel de supervisión, no es un escollo a nivel de que, bueno, pues el supervisor con ciertas pruebas y con un arduo tiempo y trabajo, pues te permita el uso de estos modelos, ¿no? Incluso para, como os digo, ¿no? Consumo oficial de capital, pero no cabe duda que el camino es bueno, pues espinoso y es bastante dilatado en el tiempo, ¿no? Bueno, ahí es un poco lo que queríamos poner en marcha, que bueno, queremos destacar algunos de los, bueno, pues del ciclo, ¿no? En el cual esta metodología de análisis que os proponemos ahí, que no vamos a entrar, pues puede servir o debe de servir para, bueno, tratar con la explicabilidad o la no explicabilidad de estos modelos de IA, ¿no? Y por último, y si nos centramos en el riesgo de crédito, y si dividimos el riesgo de crédito en 5 grandes bloques, ¿no? La parte de prospect targeting, ¿no? Es decir, a qué clientes les quiero vender o les puedo llegar a vender algo, ¿no? Y qué línea de crédito puedo llegar a tener para ciertos clientes, o cómo me fío de ellos, ¿no? El bloque de la admisión, del seguimiento, del recobro, de la recuperación, ¿no? Y de áreas de soporte, ¿no? Entendiendo áreas de soporte, pues todo lo que puede ser una segunda línea, ¿no? Riesgos, auditoría, operaciones, ¿no? Porque hay un back office, ¿no? Que te censa, por ejemplo, en un sistema, pues los datos de una operación, etcétera, ¿no? Todo lo que es el ciclo de vida del riesgo de crédito con el antes y el después, vamos a llamarlo así, pues hay casos de uso donde la IA y la IA generativa pues tiene sentido, ¿no? Y tiene lugar, ¿no? Ahí abajo se ve pequeño, pero debajo del número de página podéis ver diferentes aspectos de la IA o IA generativa, como datos sintéticos, sintéticos como Advanced Analytics, como análisis de sentimiento, IA generativa en sí mismo, el lenguaje de procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Esas siglas las veréis ahí en los cuadritos como técnicas que se pueden aplicar para hacer cosas, ¿no? Dentro de este ciclo de riesgo de crédito. Por ejemplo, ¿cómo ayudo pues a revisar? Supongamos que soy un analista de riesgo de crédito, que estoy analizando una hipoteca, ¿no? La viabilidad de una hipoteca, ¿no? Pues cómo puedo ayudarme de la IA o de la IA generativa para poder revisar o eficientar la revisión de la cantidad de PDFs que me llegan, pues con la nómina de la persona, con digamos, el registro de la casa que se quiere comprar, con los impuestos que tienen, ¿no? O que pagan, etcétera, etcétera. Es decir, hay un montón de documentación que está en PDF, que está en un formato que no es explotable, que se pueden ayudar, ¿no? Estos sistemas de IA para poder hacérselo más fácil al analista, ¿no? Pero imaginaos en el ámbito de recobros, por ir a un caso concreto de IA generativa, como un sistema, ¿no? De IA generativa convenientemente parametrizado con las políticas de recobro de la entidad, con los límites, por ejemplo, para la refinanciación de deudas, con diferentes aspectos, cómo es capaz o cómo podríamos ser capaces de crear, evolucionando los chatbots que tenemos a día de hoy, que ya existen en muchas entidades, ¿no?
cómo podemos evolucionar esos sistemas para crear un asistente virtual al gestor de recobros, ¿no? Y que en función de lo que vaya pulsando en la llamada, ¿no? Ese asistente virtual conectado, como digo, a esa llamada al cliente, pues a partir de ese análisis de sentimiento, por ejemplo, podamos plantear la viabilidad o la probabilidad de éxito de un plan de pagos u otro, ¿no? No es lo mismo un cliente que no puede pagar y está penado y te demuestra esa pena, ¿no? En la llamada, que un cliente, pues algo más subidito, ¿no? Que no paga porque no quiere, ¿no? No porque no pueda. Entonces, ese tono, ese análisis de sentimiento de la propia llamada puede dirigir este asistente virtual hacia encaminar una conversación u otra con el cliente. No estamos diciendo que estos asistentes se expongan a clientes finales, ¿no? Sino que es un asistente para el empleado del banco de cara a que pueda hacer su función de la mejor forma posible y maximizar, en la medida de lo posible, si está bien parametrizado, el éxito de la interacción del proceso de, eh, de recuperación que está llevando a cabo, ¿no? Y por no alargarme mucho más, simplemente, por ejemplo, en el área de soporte o en el área de procesos, el poder no solamente auditar o controlar una muestra y a partir de ahí extrapolar al universo, sino intentar o tener la posibilidad, ¿no? Herramientas para que el universo completo, ¿no? El universo a auditar esté incorporado dentro del perímetro que está contemplando el sistema, pues nos parece bueno, pues un salto cualitativo, ¿no? En la función de control, ya sea segunda línea, ya sea la tercera línea, en su función de cara pues como digo, no usar muestras y extrapolar a universos, sino directamente utilizar el universo en sí mismo, ¿no? Y si pasamos ya al último bloque, que sería el de la gobernanza, hemos cerrado el capítulo de la ética y de la regulación y pasamos ya al de la gobernanza. Comentaba Lucas, ¿no? Que se están creando en Europa, bueno, pues comités diversos, tanto a nivel europeo como a nivel nacional, para tratar esto del gobierno de la inteligencia artificial. En concreto, hay un comité europeo de inteligencia artificial que, bueno, pues junto con las autoridades nacionales de supervisión y el supervisor europeo de protección de datos, pues conforman una estructura necesaria pues, para poner en marcha esa incipiente normativa de la IACT y donde, bueno, pues tiene que ir evolucionando, ¿no? Esto es un germen de comité, de autoridad supervisora que tiene que ir dando sus primeros pasos, porque, pues, como os comentaba Lucas, esto es de reciente adopción, ¿no? En España ya hay una digamos, agencia española local, ¿no? Nacional, que sería, digamos, como el brazo local de este comité europeo, ¿no? En cuanto a la gobernanza, ¿no? Las funciones que se les confieren a las autoridades nacionales competentes en cada uno de los estados, ¿no? Bueno, pues hemos querido poner de manifiesto nueve aspectos, ¿no? Que son los que ahí aparecen, ¿no? En concreto, bueno, por no hacer la exposición mucho más larga, ¿no? Pues los estados miembros de la UE pues establecen autoridades nacionales, que ya hemos estado comentándolos, y son responsables de la aplicación y ejecución de este reglamento de la IA, ¿no? Esas autoridades deben organizarse y mantener una objetividad e imparcialidad en sus actividades y funciones. La Autoridad Nacional de Supervisión pues actúa como notificante y vigilante del mercado y llegado el caso podrían designarse múltiples autoridades nacionales con razones organizativas. Por ejemplo, aquí en España es muy habitual tener la autoridad de mercados financieros, la autoridad bancaria y la autoridad de seguros y pensiones de manera separada. Podría llegar a ser algún tipo de separación posible, por ejemplo. Bueno, tiene que haber un networking entre ellos, ¿no? Entre las propias autoridades nacionales y este ámbito más europeo. Em, Claramente, a nivel de rendición de cuentas, pues tiene que haber unos informes anuales donde, bueno, pues se ponga de manifiesto cuál ha sido, pues, bueno, pues la actuación de estos, bueno, de estas autoridades. Y bueno, por no hacer un poco esto demasiado largo, pues bueno, en definitiva,
todo lo que os podéis, o lo que se espera, ¿no? De una autoridad supervisora, ¿no? Y vigilante del mercado, pues es lo que esas autoridades nacionales competentes deben de aplicar y, bueno, pues se les conferirá, están en proceso de conferirles las competencias correspondientes, ¿no? Y ya para terminar, y esto sí que ya finalizamos, que llevamos ya bastante tiempo, dentro de lo que es la gobernanza de la IA, ¿no? Hemos comentado antes diferentes ejes, diferentes dimensiones. Creemos que es muy relevante, ¿no? El poder diseñar el framework, no solamente de la eh, estimación de los modelos, ¿no? De cómo hago los modelos, qué variables, qué pesos, ¿no? Cómo los pergeño en la cabeza, sino también lo que es el MLOps, ¿no? Es decir, cómo estos modelos los operativizo, los corporativizo, los uso, ¿no? Digamos, en los entornos de producción, ¿no? Esto es súper relevante, súper relevante. No es solamente un laboratorio para hacer un modelo, sino cómo luego esto se lleva a la práctica, ¿no? También la propia forma y metodología de trabajo y analítica de IA, ¿no? Cómo los equipos trabajan de una manera, con una metodología común de trabajo que permite o que facilita no solamente la gestión de los modelos, el control, la supervisión, el seguimiento y la posterior bueno, supervisión por parte del regulador, perdón, del supervisor de estos modelos, ¿no? Em, por supuesto, una arquitectura y analítica de IA homogénea. Aquí, por ejemplo, en Europa, en el ámbito de la EBA, en el ámbito de la Autoridad Bancaria Europea, el solo hecho de migrar un modelo autorizado para capital de un entorno on-premise a un entorno en la nube, o un cambio únicamente digamos, del entorno tecnológico donde se opera ese modelo, aunque no haya ningún tipo de cambio en la composición del modelo, ya conlleva la consideración de cambio relevante, ¿no? Por tanto, este aspecto es muy importante, pues eh, porque no nos olvidemos, el entorno tecnológico es parte de los motores de decisión, parte de los motores de rating, ¿no? Por tanto, esto se incorpora dentro de la gobernanza. Y por último, bueno, la gestión del cambio, ¿no? Es decir, no es solamente hacerlo, sino, bueno, pues que los usuarios, que el uso que se le vaya a dar, se entienda bien, que se acompañe con unas buenas prácticas, ¿no? Que las variables y lo que digamos, de las decisiones que se tomen a partir de estos modelos, bueno, pues en fin, que todo el mundo sea consciente, no solamente los que diseñan, no solamente los owners, no solamente los que implantan, sino todos los que vayan a utilizarlo, ¿no? Que sean conscientes de ese awareness, ¿no? Esa, bueno, pues concienciación de lo que lleva detrás, ¿no? Y por último, bueno, pues el entorno tecnológico en sí mismo, ¿no? Es decir, no solamente el ámbito más metodológico, conceptual, sino también, como decía, bueno, pues los hiperescalers, ¿no? Sea Amazon Web Service, sea Azure, sea el que sea, pues es importante bueno, pues para poder desplegar esto con calidad y con suficiencia, ¿no? Y por tanto, esto también tiene que entrar dentro de, bueno, el gobierno, de ese framework de gobierno de la IA y de la ML, ¿vale? Y con esto terminamos la charla, nos hemos pasado del tiempo, pero bueno, esperemos que haya compensado Carlos y el resto de participantes y que hayamos al menos cumplido las expectativas, ¿no? que tenéis con esta charla, ¿no? Y quedamos a vuestra disposición pues, para poder comentar, poder abordar preguntas que se hayan podido hacer. eh, y bueno, pues lo dicho, a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Fernando y Lucas. Realmente una presentación bastante ilustrativa. Sin lugar a duda, la inteligencia artificial es un mundo muy amplio y cada vez que lo escucho me genera más cuestionamientos, me genera más inquietudes y me comienza a apasionar un poco más el tema. De hecho, el uso de inteligencia artificial no es de estos tiempos, pero últimamente es que hemos venido a tomar un poco más de conciencia y un poco más de cuidado con esto. Y de verdad que ha tenido muchísima penetración en nuestro día a día y es importante entenderlo, sobre todo lo que está persiguiendo el mercado europeo de controlarlo. Eso es muy importante. Sí me ocurren muchas preguntas, yo tengo muchos temas que creo que esto
más que un webinar de 1 hora, debería ser todo un congreso de 1 o 2 días para hablar de temas de inteligencia artificial. Pero para mí algo muy importante es la obligación que deben tener las entidades, sobre todo entidades reguladas que participan en mercados regulados, léase banca, seguros, valores, esa obligación que debe tener y que debe rendir cuentas ante su supervisor para el uso de la inteligencia artificial. Hablábamos mucho de la caja negra, Lucas lo mencionó en 2 o 3 ocasiones. Y eso es muy importante porque para poder controlar, para poder gestionar y para que también los mismos órganos de control dentro de las entidades, léase, las áreas de riesgos y las áreas de auditoría, para que puedan ejercer correctamente su labor, deben entender lo que hay detrás. Entonces, quizás dentro de la presentación eso se fue comentando, pero sería bueno que quede bastante claro cuáles son esas obligaciones, a qué está llamado el que usa la inteligencia artificial a cumplir o a revelar o a explicar. ¿Comentas tú, Bueno, Lucas? sí, claro. Bueno, ahí hay varios ámbitos en donde, por ejemplo, un banco que va a utilizar una IA tiene que cumplir, ¿no? Tiene todo un cumplimiento normativo, ¿no? Sobre transparencia, sobre exactitud, sobre no solamente transparencia, sino explicabilidad de los modelos, que también lo comentábamos. Por eso era tan relevante, yo hacía tanto énfasis en eso, porque el hecho de tener todas esas obligaciones hace que el banco tenga que construir capacidades que no solamente son capacidades tecnológicas, tiene que construir capacidades en recursos humanos, donde hay que capacitar a todo el personal, desde el que produce la IA, ¿sí? El que produce los modelos, hasta el que lo usa y hasta el que lo usa explícitamente y el que tiene que poder dar respuesta frente al cliente. Entonces, hay un componente muy grande de capacitación y conciencia, básicamente, de todos los empleados, ¿sí? Acerca de toda esta tecnología. ¿Por qué? Porque todo el mundo es responsable de poder, frente al cliente, tienen que poder dar respuesta. Entonces, no solamente no vas a tener al analista de riesgos que está al lado del gestor en la sucursal para que le pueda explicar al cliente por qué tomó la decisión el banco que tomó, ¿sí? ¿Por qué tomó esa decisión y no otra? Entonces, hay un aspecto de ese estilo. Hay mucha regulación que tienen que cumplir acerca de cómo es el descubrimiento, la evaluación y la mitigación de riesgos con respecto al uso de la IA, que hay que tener metodologías que permitan decir, bueno, ¿esto a dónde me puede afectar? Hay un efecto reputacional muy importante que no hablamos en ningún momento de la charla, pero las cuestiones reputacionales de hoy por hoy ya se están, acá por lo menos en España, nosotros trabajamos con bancos que están guardando capital por temas de reputación, reputacionales, o sea, cosas que le pueden pasar al banco que le afecten, ¿sí? Y que por eso tenga que guardar capital y asumir pérdidas. Entonces, tenemos temas de cómo tenemos las metodologías que son acordes a esta evaluación y mitigación de riesgos. Después tiene que haber todos temas de auditorías y monitoreos, ¿sí? En los distintos aspectos. Uno puede decir, bueno, tengo un modelo de 3 líneas de defensa que me permiten hacer challenge entre una línea y la otra. Bueno, ahora se agrega una capa de complejidad más, en donde si no tenés los recursos humanos, hoy por hoy el cuello de botella no son los recursos tecnológicos. Hoy cualquiera puede usar una IA generativa. El problema es los recursos humanos que tienen que controlar eso. Entonces, el conocimiento ya para hoy, los que tienen que poner la regulación o los que tienen que armar la oficina de regulación de España, ya levantaron la mano diciendo, tengo un problema para conseguir recursos humanos que sepan de esto para poder controlar. Imagínense dentro de un banco. O sea, si ya el regulador tiene problemas, para nosotros que estamos en otra escala, también vamos a tener problemas para conseguir gente que sepa de estos temas. Por eso
hay mucho hincapié, hay que hacer mucho hincapié en la capacitación del personal en todas las áreas, ¿sí? Nosotros hemos recibido hemos recibido la solicitud de capacitar a un banco entero, un banco de miles y miles de empleados, para que todos estén atentos también a los riesgos que implica todo esto. Entonces, el CTO del banco nos pidió un plan de capacitación para todo el banco, en todas las geografías en las que opera el banco. Entonces, imagínense el nivel. Si un banco de ese estilo está preocupado para que hasta la persona que no esté involucrada en el día a día del banco sepa sobre IA, ¿sí? Porque también hay una cuestión, siempre hay riesgos y beneficios, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a eso, ¿no? Hay muchos riesgos, pero también hay muchos beneficios. De esa manera, el CTO decía, bueno, si todo el mundo sabe sobre esos temas, además vamos a tener un mejor control, pero por otro lado también vamos a poder ver en qué lugares podemos aplicar la IA. En qué lugar, porque todos van a poder identificar casos de uso. Entonces, riesgo-beneficio, ¿no? Siempre igual. Entonces creo que ahí hay todo un ámbito para actuar con este tema en particular. Sí, de eso se trata, el tema del balance en la rentabilidad y el riesgo que se toma. Eh, Respecto a la explicabilidad de la inteligencia artificial que me explicabas al inicio de esta respuesta, tengo una pregunta del público que encaja y como que le da seguimiento a ese comentario. Si se han identificado herramientas o metodologías preferibles en comparación con otras en base a la normativa europea, es decir, herramientas que eh, para hacer esa misma explicabilidad de la inteligencia artificial. Bueno, para temas de IA generativa todavía no hay técnicas. Lo que se hace es se revierte la prueba. O sea, la legislación lo que está planteando es que en realidad el proveedor va a tener que mostrar el resultado, va a tener que poder contar cómo va a dar cómo da ese resultado, ¿sí? Esa es la cuestión. Para modelos de Machine Learning sí hay ya ciertas técnicas, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, cuando uno trabaja con modelos de Machine Learning en riesgos, o en riesgos, o en capital, o en lo que son distintos modelos, no sé, de probabilidad de default, de loss given default, todo ese tema. Sí, cuando se utilizan modelos de Machine Learning, todo lo que son, lo que es Sharp Values o lo que es el enfoque de Shapley, es lo que se está utilizando para dar explicación de cómo el modelo, ¿sí? Balancea a las distintas variables y cómo esas variables tienen un peso dentro de la decisión para poder explicar la decisión final. ¿Okay? Entonces, con lo que se llama el Sharp Values, ¿sí? Los que hacen Machine Learning lo van a tener mucho más claro, ¿sí? O el enfoque de Shapley, dicho en castellanizado, ¿no? Es teoría de los juegos, es una técnica que se utiliza en teoría de los juegos para ver qué contribución hay de cada participante en el resultado final del juego. Eso es lo que la teoría económica desarrolló Shapley. Después eso se utiliza dentro de los modelos para decir cuánto participó en la decisión de final cada una de las variables para poder intentar explicarlo. No es explicable directamente un modelo de Machine Learning, sigue siendo una caja negra, pero indirectamente se intenta utilizar eso. Y lo mismo que la metodología Line, pero es la menos utilizada. O es Sharp Values o Line para modelos de Machine Learning. Y para modelos de IA generativa no está, sino lo que se plantea es que va a tener que el proveedor va a tener que poder dar cuenta de eso. ¿Cómo lo hacen? Bueno, en un ejemplo práctico. Una persona se siente afectada por la decisión de una IA y el problema, la legislación se lo traslada al proveedor. Entonces dice, el proveedor va a tener que va a tener que demostrar, ¿sí? Que no hizo el daño.
no que es inocente y se tiene que demostrar lo contrario, porque la parte más débil en ese caso es el consumidor, es el usuario. Entonces va a tener que demostrar, y ahí hay un problema, porque no, si hay una caja negra con un modelo así chiquitito que usamos nosotros diariamente, imagínense con un modelo que tiene miles de millones de parámetros, ¿cómo se hace para explicar? Todavía no hay métricas o metodologías para explicar los modelos de IA generativas. Bien, y por ejemplo, cuando hablaba de las repercusiones que tiene si un modelo se cambia, o sea, si un modelo se ajusta, que es lo que también usted acaba de comentar, ya el que lo ajusta tiene otras responsabilidades dentro de la ley de IA. Y eso, a mi juicio, digamos que lo hace poco adaptable, porque entiendo que hay temas que, dependiendo de la idiosincrasia de la institución o del contexto económico en donde desarrolla su actividad, necesita alguna adecuación. Usted hablaba de que si la hacen, tendrían los mismos requerimientos que tiene Microsoft, que tiene Google. Y Ujú. ya como que lo complejiza, y entonces como que es un incentivo a no hacer adaptaciones. Y creo que eso es un poquito, eh, desde mi juicio, un poquito limitativo para la gestión de cualquier entidad. Y ahí engancho con una pregunta que también tengo del público, es que dice, quedó claro que una entidad comprometería su responsabilidad al mismo nivel que un proveedor cuando realiza modificaciones o ajustes a las herramientas de IA. Pregunta, ¿se prevé una gradualidad de dicha responsabilidad dependiendo del tipo y grado de modificaciones introducidas por una entidad? En la legislación hoy no está previsto eso porque falta la legislación nacional. O sea, hoy lo que tenemos es la legislación paraguas para toda la Unión Europea, que puede surgir que después cada país diga, bueno, si haces un cambio hasta este nivel, tenés cierta responsabilidad. Si tuneás todo el modelo con tus datos y utilizás el core, bueno, vas a tener una responsabilidad mayor. Pero eso hoy no está porque no está legislado todavía. De hecho, hasta 2026 tienen tiempo los países para legislar. O sea, esa respuesta es todavía no está esa legislación. Lo que sí está es que hay una transferencia directa de responsabilidades del proveedor al usuario si el usuario hace, pero si hace una modificación o cualquier otro cambio, pero no hay ningún grado de cambio, digamos, perdón, no hay ningún grado en la responsabilidad, si es más o menos, sino que la legislación dice que se convierte en un proveedor. En realidad lo que hace es lo cambia de categoría. Si vos tenés capacidad para cambiar un modelo, entonces te vas a convertir como si fueras un proveedor. Vas a tener que seguir toda esta normativa, mantenerte. Yo, Sí. por complementar lo que comenta Lucas, ¿no? Es decir, al final es verdad que es importante el espíritu de la norma, ¿no? Todo esto subyace el espíritu de la norma, subyace, digamos, pues el tema de geopolítica, ¿no? Que también lo hemos comentado de manera breve, ¿no? Y es importante. Pero también yo creo que uno de los, y si hacemos caso a la literalidad de la norma, eh, es lo que venimos contando, ¿no? Pero evidentemente hay proveedores, ¿no? Que son sistémicos, ¿no? Que se podrían llegar a considerar sistémicos. Otros proveedores o otras funciones, digamos, otras. Se puede usar la IA, ¿no? En funciones esenciales de las organizaciones y otros a veces, a lo mejor, en funciones que no son tan esenciales, ¿no? O tan importantes, ¿no? Entonces, aunque todavía está ¿no? por legislar, cada miembro podría llegar bueno, pues a un camino diferente, ¿no? Al legislar de manera diferente. Claro, estamos un poco expectantes a cómo se interpreta, ¿no? O cómo, digamos, la tradición es ley, ¿no? O al menos esto se dice aquí en España, ¿no? Cómo la forma de actuar, ¿no? Por parte también de las autoridades, pues, cómo son de estrictas o de laxas con esto que aparece en esta normativa, ¿no? Por tanto, em,
yo creo que, y comparto la reflexión de la eh, dificultad, ¿no? Que puede llegar a tener esto, pero no me cabe duda de que dentro de este lobby social, ¿no? Que se vaya haciendo y que las autoridades locales pues tengan que tener, ¿no? En consideración, como digo, no me cabe duda que cierto grado, aunque todavía no esté, ¿no? Cierto grado de pues eso, de consideración, pues con cómo de sistémico sea, ¿no? Cómo de idiosincrático sea, cómo de qué función esencial o importante esté tomando a cabo esa IA, o se está aplicando esa IA, ¿no? Todo eso necesariamente tiene que estar, o a mi forma de ver, si yo fuera el legislador, debería estar en la conformidad de bueno, pues una prelación, ¿no? Unos ejes, ¿no? De mayor o menor exigibilidad de condiciones, ¿no? Pero, como digo, esto es también una opinión personal, es algo que todavía no tenemos constancia, pero que, como bien dices, si no es así o si no se gradúa, ¿no? La puesta en marcha de esto, ¿no? Y las exigencias que hay detrás de esto, pues oye, creo que efectivamente estaremos también perdiendo una oportunidad como sociedad en cuanto a una aplicación de esto de manera comedida, pero a su vez útil, ¿no? O sea, ¿dónde está el Sí. trade-off, ¿no? De utilidad y, bueno, ahogamiento, ¿no? Por parte de las autoridades en cuanto a los requisitos que te van pidiendo, ¿no? Por tanto, creo que todavía es pronto, ¿no? Como decía en mi exposición, para que se le exponga la IA a un consumidor final, ¿no? Creo que todavía falta mucho tiempo para eso, pero de ahí a algo intermedio, ¿no? Donde se En el pueda sistema utilizar. bancario, ¿no? En otros lugares ya lo Sí, sí, están el sistema utilizando, bancario, sí, ¿no? sí, por supuesto. El sistema bancario, estoy refiriendo al sistema bancario por ese componente de alto riesgo, que comentábamos antes y donde la actividad bancaria está catalogada ahí. En otros, por supuesto, que no, pero aquí creo que todavía queda un largo recorrido y que los empleados, ¿no? Dentro del banco, pues oye, hay mucho recorrido ahí y ya veremos no sé si en 2, 3 años, 5, ¿no? Yo no creo que más, cómo esto se puede llegar a, bueno, pues establecer estrategias para los primeros contactos con el B2C, vamos a llamarlo así, ¿no? De acuerdo. Fíjense, tengo un comentario y tres preguntas. La creo muy interesante, la voy a hacer a pesar de que el tiempo ya hemos tomado mucho tiempo, pero me resultan particularmente interesantes y creo que es bueno hacer. Primero, teniendo en cuenta que estamos en un contexto la global, mercados financieros son globales, y que hay mercados como el europeo que ya tienen una ley para controlar el uso de la IA, y otros mercados como el Estados Unidos que está digamos que en vías o también en el mismo proceso, pero como ustedes mencionaron al inicio, con alcances muy diferentes. Estados Unidos Ayer un salió. alcance muy... Ayer, así que Sí, todavía no tuvimos tiempo de analizarlo, pero ya vimos que cómo es el enfoque y está muy enfocado en IA generativa, no tanto en la IA más el estilo machine learning y todo eso, como que eso lo está dejando por fuera, por lo menos por ahora hay que ver más en profundidad. Todavía no tuvimos tiempo de verlo en profundidad, pero sí está exacto. con un Entonces, enfoque más limitado. ¿cómo eso afectaría? Si crea ventajas competitivas o restricciones competitivas. El hecho de que mercados tan importantes como el Estados Unidos, el mercado europeo, el mercado asiático, que no sé realmente si ya tienen este tipo de ley o reglamentos en curso, cómo afecta la transaccionalidad entre diferentes mercados que tienen regulaciones que controlan y otros no. Le genera ventajas competitivas o le genera restricciones competitivas. Y ahí enlazo con una pregunta también del público donde dice que si se utiliza una inteligencia artificial en un país sin legislación actualizada, que implica un riesgo también. Entonces, Claro. quisiera saber cuál es la opinión de ambos en esa diferenciación de mercados con o sin regulación o con regulación diferenciada, de aquellos que no tienen, cómo esa conexión
o esa transaccionalidad financiera que se da global, cómo eso afectaría y qué impacto tendrían desde su punto de vista. Bueno, Bueno, si querés voy yo tira, primero. tira tú, y luego yo. A ver, en Europa se espera, en general, dado los valores europeos y dando gala de eso, el legislador, o sea, está contento con que haya mucha regulación, ¿sí? Y eso también genera ciertas trabas a la innovación. Entonces, uno podría decir que no es todo, pero sí hay una parte que un exceso de regulación te puede generar una cuestión en donde las empresas no puedan crear soluciones globales. Yo creo que hay otras restricciones, que también lo comenté en la presentación. El legislador quiere crear en Europa un mercado común y resulta que tenemos 25 idiomas distintos y resulta que tenemos 25 culturas, muchas diferentes también entre sí. Entonces, hay aspectos en donde uno dice, bueno, puedo crear una IA en China y utilizarla en otros países. Y ahí estaría cometiendo o tendría mucho más riesgo para competir porque yo tengo otra regulación. Sí, es cierto, eso pasaría. El problema está en que si esa IA se utiliza en un ámbito, por lo menos de la Unión Europea, estaría bajo el mismo paraguas que el europeo que desarrolló esa IA. En ese sentido, se nivela el campo de juego dentro de la Unión Europea. El problema sería fuera, ¿no? Si vamos a competir a un tercer país, ahí sí estaríamos en desventaja los países que tienen la regulación de aquellos que no tienen la regulación. Pero si es en los países, o sea, en tu propio país que tiene la regulación, debería cumplir la IA esta que se genera en un tercer país debe cumplir con lo mismo que cumpliría uno local. Ahí no habría absolutamente ningún problema. Yo creo que hay otras restricciones mucho más amplias que pueden ser desde cuestiones idiomáticas, cuestiones culturales, cuestiones que, por ejemplo, Estados Unidos históricamente no las tiene, a diferencia de Europa, si comparamos como mercados grandes. China está en la misma posición que Estados Unidos. ¿En qué sentido? Bueno, que es un solo conglomerado de una cultura similar, donde tiene un tipo de régimen político súper complicado para estos temas. ¿Por qué? Porque el régimen hace y deshace y lo que quiere en función de sus objetivos políticos, no en función de la dignidad de sus ciudadanos. Entonces, claramente ahí va a haber una diferenciación. Entonces, ¿por qué? Bueno, el legislador y en general los hacedores de política están orgullosos de la historia de Europa, por lo menos es lo que se ve cuando expresan o cuando fueron los distintos debates, en donde decían, no podemos dejar de ser europeos. Pues decía, bueno, va a haber mucha legislación, va a haber esto, pero no podemos dejar de ser europeos y poner en pie los valores fundamentales de la Unión. ¿Sí? Y eso tiene un costo, quieras o no, tiene un costo. Y eso se verá con el tiempo cómo va a surgir. Pero creo que el proteger esos valores tiene un costo y eso hay que pagarlo, indefectiblemente. Entendido. Yo aquí también haría una reflexión, ¿no? Un poco en línea con lo que pasó con la ley de protección de datos, ¿no? Con el reglamento de protección de datos europeo. Eh, lo que vimos, lo que pasó, fue que Google fue muy listo, ¿no? Vale, sí, es una empresa americana, es una empresa, bueno, más que Google, Microsoft en este caso, Microsoft, perdonad. Eh, donde hay grandes gigantes, ¿no? Por ahí en América, pero Microsoft vio en la RGPD, ¿no? En el Reglamento de Protección de Datos, una oportunidad de negocio, ¿no? Una oportunidad de adelantarse al resto de sus competidores, que, digamos, lo veían, bueno, un poquito de lejos, no querían demasiado, ¿no? Darle más importancia, ¿no? Y se puso mucho las pilas con esto de la ley de protección de datos, ¿no? De la privacidad y cuando esto llegó en serio, ¿no? Y ya estaba en un horizonte súper cercano, ¿no? La entrada en vigor y la exigibilidad de la norma,
pues el único que había hecho los deberes en el ámbito europeo era Microsoft. Y bueno, pues eso digamos, hizo que la cuota de mercado en ciertos servicios versus otros competidores, aun siendo americanos todos, pues creciera de manera alta en Europa, ¿no? Por lo tanto, vieron una normativa que inicialmente no les afectaba como bueno, un potencial origen de competitividad, ¿no? De ventaja competitiva. Sí, se tomaban en serio y hacían las cosas bien. Bueno, pues es igual esto como otras leyes, ¿no? Que se están impulsando en Europa y que, bueno, pues América está viendo con más o menos lejanía, ¿no? Por ejemplo, el Reglamento Europeo de Residencia Operativa Digital, ¿no? Que mezcla el ámbito de riesgos tecnológicos con el ámbito de ciberseguridad, etcétera, ¿no? Con la gestión de terceros, ¿no? De todas las cadenas de subcontratación que se puedan hacer o que operen funciones esenciales importantes de la banca. Bueno, pues esto es europeo. En América eso no existe. Y bueno, pues hay sus más y sus menos, ¿no? En ese lobby que hay de cumplimiento, ¿no? Digamos, dependencia de ciertas empresas americanas, ¿no? Pero también está pasando, por ejemplo, en las iniciativas de Open Finance, ¿no? Que, bueno, pues en España, bueno, España, en Europa, pues estuvo la parte de Open Banking, ¿no? Con el mundo pagos PSD2, ahora hay una iniciativa europea desde junio del año pasado y que estimamos que en un año y medio, 2 años, esté en marcha, bueno, esté en marcha, pero ya está en marcha, pero que el texto se apruebe, ¿no? Y es cómo ese Open Banking pasa a un Open Finance, de manera que no solamente en el ámbito de pagos, sino también en el ámbito de pasivos, activos, seguros, se democratice el dato, ¿no? Bueno, pues eso existirá en Europa, pero a lo mejor en América no, ¿no? O sea, yo creo que aquí no es tanto como decía Lucas, ¿no? El estar o no estar en un mercado, sino, oye, ¿tú dónde quieres operar? ¿Dónde quieres tener tus operaciones? ¿Y dónde crees que puede haber un nicho de negocio, ¿no? Si, por ejemplo, en República Dominicana, pues no existe una normativa de ella y te quedas en República Dominicana, pues puedes hacer, deshacer y ahí, pues bueno, pues ser el más listo de la clase, ¿no? El problema lo tienes cuando quieres operar, ¿no? En Estados Unidos o quieres operar en Europa o quieres, ¿no? Hacer ese tipo de, bueno, pues digamos, internacionalización, ¿no? Pero bueno, esto es así. O sea, al final es como cuando un banco quiere abrir filial en otro sitio, ¿no? Que no tiene filial. Bueno, pues se tendrá que adecuar a las normas de ese sitio donde quiere operar, ¿no? Por lo tanto, será exactamente lo mismo. Igual pasa con los tipos de interés, donde uno está más alto, otros más bajos y se lleva inversión de un lado a otro. En fin, bueno, esto es la economía en sí mismo, ¿no? Y las restricciones que tienes, o bien legislativas o bien a nivel de dinero, ¿no? Y ya estamos fuera de tiempo, así que ya Totalmente, sí, totalmente claro. Hay una pregunta con relación al rol del supervisor y regulador financiero. Y, por ejemplo, pregunta, en Europa, se pregunta que si en Europa se encuentra desarrollando alguna herramienta para los reguladores que indique que los bancos estarán dando cumplimiento a la nueva ley recién promulgada. O sea, la ley, como ustedes explicaron, tiene un periodo de acción, ¿verdad?, para cumplir. Pero la pregunta que hace el público o una persona del público es si existen ya herramientas que están desarrollando los reguladores para dar cumplimiento, para verificar que los bancos están dando cumplimiento a la nueva ley. Y yo le agrego otra cosa. ¿Cómo se adapta un regulador financiero, un supervisor financiero a esta ley? Porque lógicamente la ley, digamos que abarca a todos los que usan la inteligencia artificial. Pero el Ujú. regulador y el supervisor también la usa o la usaría para sus funciones. Entonces, ¿cómo se controlaría esa parte? Ok, a ver, primero, recién empieza, ¿no? El tema de la legislación y no va en contra de las legislaciones y las normativas actuales. Eso es súper importante para hacer, o sea, para recalcar que el supervisor tiene su regulación, tiene, ¿no?, en este caso la EBA, ¿no?, junto con la Comisión Europea, que son las que hacen la regulación bancaria o le dan cierta entidad, y después el Banco Central Europeo, que es el que supervisa. Esta ley
no va en contra, no se solapa con eso, sino que agrega ciertas cosas. Pero hoy por hoy, como no hay una legislación que esté afectando al supervisor, el supervisor ya tiene su normativa. De hecho, Fernando creo que fue que hizo la mención de que recién estamos ante la presencia del primer modelo de Machine Learning que se aprobó por el supervisor para utilizar para calcular capital. O sea, no hay ni siquiera herramientas, o sea, no es que hay herramientas para ver si el banco está cumpliendo, porque no es que hay el regulador tiene sus propias herramientas de IA, hoy por hoy. Tiene sus herramientas de IA para asistir a los supervisores, que en una charla del Club de Gestión de Riesgo de España, eh, creo que lo estuvimos viendo. Y ahí hay, me acuerdo ahora, ¿no? Estaba el Virtual Lab, estaba el Atina, estaba el Agora, estaba Navi, estaba Atlas. Son todos sistemas que tiene el supervisor. Acá es el supervisor tiene estos sistemas para ayudar al supervisor, digamos, a la persona que va a hacer la supervisión, pero sigue siendo la intervención humana lo principal. ¿Sí? Siempre acá, al igual que en la legislación, pone en el centro la supervisión humana. No hay una herramienta directa que te diga este banco está cumpliendo o no está cumpliendo. Hay un humano asistido por una IA que lleva adelante esa supervisión y decide. No hay una IA que decida sobre el cumplimiento, no, sino que hay un supervisor y en el espíritu europeo eso va a seguir siendo así. Ya lo plantea el supervisor, dice, esto no va a haber una IA que tome decisiones súper importantes que tengan que ver sobre la estabilidad del sistema financiero, sino que va a haber una persona o un conjunto de personas que pueden ser asistidas por una IA, pero nunca va a ser la IA la que va a tomar esa decisión. Por eso no va a haber ese Lo tipo de que sí que herramientas. se prevé, y según bueno, aparece ahí en la norma, es un registro, ¿no?, de proveedores de IA. El Eso registro. sí, sí, sí. Pero no como tal del cumplimiento, no. Evidentemente, si eres proveedor de IA, pues tendrás que pasar, en fin, para ser considerado proveedor bajo la norma, pues ciertas inspecciones, revisiones, como lo quieras llamar, ¿no? Y te tendrás que inscribir o te tendrán que inscribir como proveedor de IA, ¿no? Pero más allá de ese registro de proveedores, no, y que ese registro sí que será público en el sentido de saber quién es en fin, quiénes son proveedores, no habrá una graduación, no se prevé que haya una graduación de bien, mal, regular, o no, esto no se ve, o sea, los trapos sucios se lavan puertas adentro, vamos a llamarlo así, ¿no? Sí, 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 sí. Ahí se complejiza un poquito más el riesgo de terceros. Ahora con este Sí. componente de proveedores de IA. Tengo la última pregunta. Ha sido una sesión de preguntas y respuestas bastante dinámica. Tengo la última del público que dice, en cuanto al alcance de la interacción de la IA con potenciales clientes bancarios, ¿se establece algún tipo de disposición para la toma de decisiones? Por ejemplo, aceptación de riesgos, luego de que la misma IA haya identificado prospectos de clientes o haya analizado la documentación pertinente y obtiene el resultado de los motores de decisión. ¿Ha tenido la Unión Europea alguna experiencia al respecto? Aquí lo No. que A ver. comentaba Lucas, ¿no? Es decir, la clave, entre comillas, para saltarse esto, ¿no? De la IA es el justificar o el argumentar que la decisión la toma un humano, que el humano es el que está asistido, ¿no? Eh, y que, digamos, estas tecnologías son una base de, bueno, ayuda, ¿no?, a la toma de decisión. Pero la decisión final la toma un humano, ¿no? Para lo bien y para mal, ¿no? Por tanto, bueno, esa es la forma en la cual, o digamos, en lo que es el prospect de clientes, ¿no? Pues hay a lo mejor una campaña, ¿no? De manera de hacer los preconcedidos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues, bueno, pues esto lo puede hacer con IA, pero al final quien le da el botón, por así decirlo, ¿no?, para lanzar la campaña
a los clientes es una persona, ¿no? La análisis de documentación que comentaba yo antes, ¿no? Como caso de uso en análisis de riesgo crediticio, ¿no? Hipotecario, de consumo, etcétera. Por lo mismo, al final es una ayuda para que en vez de, me lo invento, analizar una lista 10 operaciones al día, pueda analizar 15, ¿vale? Por poner un número, ¿no? Pero al final es el analista el que toma la decisión, ¿vale? Por lo tanto, no perdamos que hay un humano detrás que es el que es asistido y el que toma la decisión. Este mensaje es importante, muy importante. Bueno, ya llegamos al término. No quiero despedir sin nuevamente agradecer tanto a ti, Fernando, como a Lucas por tan detallada explicación, por eh, extendernos a todos nosotros toda su experiencia y opiniones y que estas 90 casi 100 minutos, casi 2 horas que hemos dedicado, y ha sido muy de provecho de toda nuestra membresía y todo el público que asistió. Nuevamente, en nombre del Club de Gestión de Riesgo y el mío propio, les agradezco el espacio, al igual también le agradezco a todos los participantes que se conectaron, le agradecemos también que hayan acogido nuestra invitación y sin lugar a dudas, yo creo que deberemos más adelante volver a conversar porque el tema de la IA es bastante extenso y yo creo que hay material de volver a tener otras conversaciones como esta. Así que muchas gracias por todo y muy agradecido. A vosotros por la invitación y a vuestra disposición para que nos visitéis. Gracias por la Muchas invitación. gracias. Muchas gracias. Pasen Bueno, feliz resto del día. Bye bye. adiós. Hasta ahora, adiós. Adiós.